Bendiciones, amados hermanos. Los saludo cariñosamente a cada uno de ustedes y agradecer a Dios una vez más por esta oportunidad de compartir en nuestro canal a la luz de su palabra junto a ustedes, donde seguiremos con nuestra serie de los profetas menores anunciando al reino del norte. Ya hemos visto en la sección anterior al profeta Amós. Y hoy estaremos analizando la primera sección del libro del profeta Oseas. Cabe señalar que el profeta Oseas podríamos decir que es el sucesor del ministerio profético de Amós. Él continúa esta labor de persuadir al pueblo de Israel con el fin de hacerlo volver a su Dios. Pero hay una diferencia significativa de periodos en que profetizaron al reino del norte. Por ejemplo, Oseas profetiza alrededor de 4 años a Israel, mientras que Oseas profetiza alrededor de 40 a 45 años sobre el reino del norte. También cabe señalar que Oseas es el único profeta autor que escribe para su misma nación donde él nació. O sea, un profeta de Israel escribe a la nación de Israel. También cabe señalar, amados hermanos, que el nombre de Oseas en el original significa salvación, así como el nombre de Jesús y el nombre de Josué. Y pasaremos, amados hermanos, a analizar los pasajes verso por verso, como lo hemos estado haciendo en nuestras secciones anteriores, con el fin, amados hermanos, de permitir que el texto sea quien dirija nuestro mensaje y no sean nuestras ideas, nuestros pensamientos o nuestras emociones, sino que sea el texto bíblico quien hable a nuestras vidas y también que la enseñanza brote del mismo texto. De esta manera podremos descubrir la idea principal del autor, lo que el autor quiso dar a conocer, y de esta manera, amados hermanos, tendremos una cercanía más edificante para cada uno de nosotros con respecto al texto bíblico. Dice en el verso 1, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Acá, mis hermanos, vemos como Oseas menciona el periodo de su ministerio y lo señala a través de esta monarquía, de estos reyes que participan durante su ministerio, con la intención de determinar su periodo de su ministerio, como dijimos anteriormente, alrededor de 40 a 45 años, que son los periodos que reinaron estos reyes en el reino de Judá. Ahora acá hay un detalle no menor, ya que menciona solamente a Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Y debemos considerar que durante este periodo de ministerio de Oseas hubieron 7 reyes que estuvieron ministrando el reino del norte. ¿Y por qué no lo menciona Oseas?
no los menciona, ya que este periodo de reino, amados hermanos, fue un periodo muy decadente, y eso lo podemos ver en el número de reyes que hubo versus el reino del sur, donde solamente hubieron 4 reyes, versus el reino del norte, donde hubieron 7 reyes. Esto señala la decadencia y la mala administración que hubo de parte de los reyes durante este periodo, ya que ellos buscaban hacer alianzas con naciones paganas, y esto los llevó a una absoluta decadencia, y lo podemos ver a través de la historia. Ahora, amados hermanos, también podríamos deducir por qué razón no los menciona el autor de este libro, ya que no tendrían importancia para estar impresos en este libro del profeta Oseas. El verso 2 dice: en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Acá, amados hermanos, vemos la intención de Dios de persuadir a su pueblo de una manera más directa, pedagógica, de una manera dramática, ya que en la sección anterior, cuando vimos las amonestaciones de parte del profeta Amós, Dios intenta persuadir a su pueblo de diversas maneras, y una de ellas fue a través de la palabra, y también dañando sus cultivos, su pan y también su agua. Pero acá vemos en el libro de Oseas, donde Dios ya va a actuar de manera más directa, de manera más profunda e íntima, con el fin que este pueblo pueda reaccionar, puedan despertar de su letargo espiritual. Y Dios, a través de este profeta, va a provocar una reflexión profunda en este pueblo, ya que le dice al profeta: toma a una mujer adúltera, toma a una mujer fornicaria e hijos de fornicación. La intención de Dios es representar la vida inmoral de Israel y con la vida inmoral de una mujer adúltera, y un esposo que la busca, que la cuida a pesar de su infidelidad. Luego dice el motivo, dice porque, ese conector que también hemos estado analizando y dándole énfasis en cada sección que hemos visto a través de esta serie. Este porque es muy importante, ya que marca una causa y un efecto. Dice: porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Cuando dice porque la tierra fornica apartándose de Jehová, hace mención al reino del norte. Entonces, amados hermanos, es el motivo por el cual Dios le dice al profeta Oseas que tome a esa mujer adúltera para hacer una representación. Porque la tierra estaba, en este caso el reino del norte, estaba siendo infiel con Dios. Y de esta manera Dios va a representar esta escena. En el verso 3 dice: fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel. Acá nosotros, amados hermanos, nos vamos a encontrar con una repetición. También hemos visto este tipo de énfasis en las demás secciones que hemos visto,
cómo los autores de los libros de manera intencional marcan unos patrones lógicos con el fin de dar a conocer algo relevante, algo importante, y nosotros como lectores debemos estar atentos a estos patrones. Por ejemplo, amados hermanos, en el verso 4 dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre. Eso lo vamos a encontrar también en el verso 6, y le dijo Dios, ponle por nombre. Y también en el verso 9, y le dijo Dios, ponle por nombre. Entonces hay una intención aquí de parte del autor en darle énfasis a estas afirmaciones que Dios dará a conocer a través del profeta. También, amados hermanos, hoy estaremos analizando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. ¿Por qué razón? Porque esa será nuestra división natural de este libro, de la primera sección. No porque yo desee hacerlo así, sino que esta división emana del mismo texto, ya que debemos considerar que en el verso 2 nos va a dar a conocer que Dios habla de manera imperativa. Dios está dándole una orden al profeta, le dice, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación. Y ese ve es un verbo imperativo, que quiere decir que es una orden, no es una sugerencia, es una orden de parte de Dios hacia el profeta. Y eso lo encontraremos también en el capítulo 2. Dice, decid a vuestros hermanos. También es un verbo imperativo, una orden directa de Dios hacia el profeta. Y también esto lo encontraremos al comienzo del capítulo 3. Dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Entonces, amados hermanos, vemos la primera división de este libro de Oseas, es del capítulo 1 al capítulo 3, y es lo que estaremos analizando en esta primera sección. Entonces, cuando Dios en el verso 4 le dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Y aquí, amados hermanos, debemos detenernos porque hay algo muy relevante acá. El significado de Jezreel tiene dos significados. El primero es Dios dispersa y el segundo es Dios siembra. Entonces, amados hermanos, estos significados tendrán una armonía muy cercana a todo este libro. Y eso lo podremos ir notando a través del desarrollo de todo este libro. Un significado que determinará lo que Dios quiere comunicar a través de todo este libro. El significado es Dios dispersa y Dios siembra. Y aquí tenemos otro conector, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Y aquí, amados hermanos, hace alusión a un evento que ocurrió en los días del rey Acab, ya que Dios levanta a este rey Jehú del reino del norte para herir a el reino de Acab. Pero este rey se dirige, entre comillas, a obedecer lo que Dios le había demandado, pero él lo hace con una intención egoísta y totalmente ambiciosa de manera personal, ya que él hace una masacre totalmente despiadada, sangrienta en aquel lugar, pero no con el motivo o con la motivación de obedecer a Dios, sino que su motivación era totalmente personal. Y por ese motivo Dios aquí va a castigar esa acción, ya que el rey Jeroboam
es el nieto del rey Jehú, quien estuvo en esa oportunidad que menciona acá este libro y cometió esa tremenda aberración. ¿Y por qué va a castigar acá en este episodio? Porque el reino del norte continuó con sus pecados y continuó sin mostrar ningún tipo de cambio. Entonces, amados hermanos, Dios está hablándoles de que va a castigarlos por ese pecado que habían cometido, y no solamente por ese, sino que ellos también se habían apartado de él de manera completa. También nos dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y aquí determina con toda claridad de que ellos iban a ser entregados cautivos a manos de los asirios. Y lo dice de una manera directa. Luego dice el verso 5, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y aquí menciona, y ese en aquel día es una palabra señalando algo futuro, como que el profeta está profetizando, está anunciando algo que va a ocurrir a futuro. Y es precisamente lo que Dios va a hacer, pero dice en el valle de Jezreel. ¿Por qué razón dice en el valle de Jezreel? Porque allí, mis hermanos, este lugar fue un lugar histórico donde Israel ganó muchas batallas, pero Dios usará ese mismo lugar para entregarlos en manos de sus enemigos por causa de su corazón no arrepentido y por su desobediencia. Pero acá, como lo decíamos anteriormente, no marca tanto la desobediencia, sino más bien su infidelidad. Por eso que representa esta relación del profeta con una mujer adúltera. Luego en el verso 6 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y luego vemos nuevamente esta repetición, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-ruhama. Ruhama, amados hermanos, significa compadecida, pero ese lo que le antecede significa no. Entonces, ¿qué quiere decir Dios a través de este nombre o este significado? No compadecida, queriendo decir, y luego el conector lo dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Entonces, esta hija de fornicación estaría señalando un castigo de parte de Dios. Y ese castigo sería que Dios ya no iba a tener compasión de su pueblo. Acá, amados hermanos, hay una diferencia no menor, ya que en el primer hijo, que se llama Jezreel, claramente dice de que esta mujer le dio un hijo, o sea, señalando que este hijo era de él. Pero acá no menciona ese detalle, haciendo alusión de que esta hija era producto de sus fornicaciones, de su adulterio. Luego el verso 7 dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni caballos, ni jinetes. Acá, amados hermanos, Dios está mostrando su soberanía en cuanto a Judá. A pesar que ellos eran un reino pequeño, Dios dice que los iba a guardar, pero los iba a guardar de manera divina, no con la fuerza de su ejército, no con espada, ni con jinetes, ni caballos, sino que Dios se encargaría de guardarlos en este periodo al reino de Judá. Y luego el verso 8
dice, después de haber destetado a Lo-ruhama, concibió y dio a luz un hijo. Entonces aquí señala, amados hermanos, ese destete, luego de haber destetado, señala, quiere dar a conocer un periodo de tiempo que ocurrió. Eso es lo que quiere dar a conocer el autor. Y luego de este periodo de tiempo que desteta a Lo-ruhama, dice que concibió y dio a luz un hijo. Y luego seguimos con esta repetición que dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo-ami. Ami significa mi pueblo, pero al igual que el caso anterior, ese Lo, que quiere decir no, Dios está determinando de que ellos ya no son su pueblo. Y aquí esto lo va a decir el conector que aparece acá, dice, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Aquí el conector está dejando claramente la consecuencia de este hijo de producto del adulterio, de la fornicación. Dice que ya no será su pueblo, porque vosotros, dice, porque no soy mi pueblo. Pero acá en el verso 10, amados hermanos, dice con todo, y esto debemos nosotros considerarlo, no pasarlo por alto. Este con todo quiere decir con todo lo antes dicho, con todo lo ya sucedido, dice, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Entonces, aparentemente pareciera una contradicción, ya que Dios le dice al profeta, ponle por nombre Lo-ami, que significa no sois mi pueblo. Pero acá en el verso 10, dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, haciendo alusión a la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, y el lugar donde se les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, se les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Entonces, amados hermanos, lo que quiere decir este pasaje que esta decisión de parte de Dios de decirle a través del profeta que ya no se iba a compadecer de ellos y que tampoco eran su pueblo, esto sería solamente periódicamente, por un periodo de tiempo solamente, porque en el verso 10 dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Entonces aquí el autor hace alusión de que la promesa que Dios le ha hecho a su siervo Abraham seguirá vigente. Esto no está en juego. Dios no dice una cosa y después se olvida de lo que dijo. Dios no dice una cosa y luego cambia de parecer. No, amados hermanos, sino que esa promesa que Dios hizo, Dios la va a cumplir. Y Dios le dijo a su siervo Abraham de que le iba a dar una descendencia incontable como la arena del mar. Pero Dios también aquí señala, amados hermanos, que Él no hace alianza con el pecado, que Dios es justo y que Él castigará el mal comportamiento y el pecado de su pueblo, a pesar que Él lo ama, a pesar que Él ha hecho promesas con este pueblo, aún así Dios lo castigará porque Él es justo y Él no hace alianza con el pecado, amados hermanos. Eso es lo que está dejando claramente Dios. Pero por sobre todo, aquí su promesa sigue vigente. Lo que Dios le dijo a su siervo Abraham, Dios lo cumplirá.
Y dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Entonces, amados hermanos, acá termina de dar alusión a ese significado, al significado del nombre Jezreel, porque dice, este nombre significa Dios dispersa, pero a la misma vez dice Dios siembra. Entonces, en el último pasaje que acabamos de leer dice, porque el día de Jezreel será grande. Entonces, amados hermanos, Dios, a pesar de esta infidelidad de su pueblo, a pesar de su mal comportamiento, Dios intervendrá en sus vidas con castigo, con disciplina, con el fin de que ellos se vuelvan a Él, pero también hay un propósito, y el propósito es que Dios cumplirá su promesa. Qué maravilloso, amados hermanos, lo que nos puede mostrar estos pasajes. Vemos claramente a un Dios paciente, a un Dios que su amor sobrepasa todas las cosas, y que también, amados hermanos, Él muestra que es un Dios justo, que Él no pasará al culpable por inocente, y eso lo hemos visto en todas las secciones anteriormente. Y nuevamente nos encontramos con este verbo imperativo: decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Acá, si usted se fija, nombra a los hijos de fornicación, los llama ya con un nombre, con un sentido positivo, ya no con ese no tendré compasión, ni tampoco no eres mi pueblo, sino que le dice con el nombre positivo, ya no anteponiendo ese no negativo, sino que ahora le habla diciéndole mi pueblo, y también que me compadeceré de ti. Y aquí nos muestra claramente que Dios está considerando su promesa, como lo dijimos anteriormente. Luego en el verso 2 dice, contended con vuestra madre, contended. Y este contender tiene un sentido judicial, ya que hay una actitud pecaminosa, hay una actitud de infidelidad, de inmoralidad de parte de vuestra madre, dice, y esta madre representaría parte de Israel, y Ami y Roama representarían una familiaridad, pero vuestra madre es la que está pasando por este proceso judicial. Por eso el profeta le dice a Ami, le dice a Roama, contended con vuestra madre, porque ellos representarían al pueblo, pero la madre representaría la parte eclesiástica de este pueblo del reino del norte. Dice, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios entre sus pechos. Entonces, amados hermanos, acá claramente está dando alusión de su inmoralidad, de su infidelidad. Entonces, Dios le dice que aparte sus malas acciones de su rostro, sus adulterios de entre sus pechos. Y aquí en el verso 3 hay una advertencia. Dice, no sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació. Aquí está haciendo una advertencia de avergonzarla, de hacer algo que realmente la deje en vergüenza, para que, con el fin de que preste atención de esta advertencia, dice, y la ponga como en el día en que nació.
haciendo alusión a estar sin pacto, porque cuando ellos nacieron no tenían pacto. Entonces Dios le está diciendo aquí que lo avergonzará y a la vez también la tendrá como que nunca ha hecho pacto con ella. Dice, y la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed, haciendo alusión a esta exageración de estar sedienta, desamparada, seca, marchita. Eso es lo que está tratando de transmitir Oseas en este pasaje. Y luego en el verso 4 dice, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Luego en el verso 5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. Entonces, amados hermanos, el profeta aquí hace alusión a este comportamiento que tenía esta mujer, ya que esta mujer se iba tras sus amantes, abandonando a su marido. Y cuando ella volvía embarazada de sus amantes, entonces acá el profeta le está haciendo alusión a esa inmoralidad, a esa infidelidad. Dice, porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, porque me dan mi pan, mi agua y mi lana. Y es precisamente lo que hacía este pueblo de Israel. Ellos aludían su estado de bendición, su estado fructífero, se lo atribuían a los dioses de Baal, ya que los dioses de Baal, amados hermanos, estaban ligados a la fertilidad, a la abundancia, a la bendición. Entonces ellos aludían la bendición que estaban experimentando a los dioses de Baal. Y por eso aquí dice, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y aquí en el verso 6 vemos un conector de conclusión, porque dice, por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto. Aquí vemos claramente una intervención divina. Dios rodeando de espinos su camino. Y dice, y la cercaré con seto. Ese seto, amados hermanos, es un espino que crece de manera natural. Es un espino muy tupido que sale, quizás muchos lo han visto en zonas rurales o de campo, cuando sale este espino muy tupido, y es muy complejo pasar por sobre estos espinos. Pero esto tiene un propósito, dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces, este seto va a impedir que esta mujer adúltera alcance a sus amantes. Y cuando llegue a ese lugar de encuentro, cuando se encontraba con sus amantes, ella, con el retraso que tuvo con estos espinos, le será imposible poder alcanzar a su amante. Y esto es el propósito de la intervención divina. Dice, seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido. Entonces, amados hermanos, vemos que Dios interviene con un propósito, que luego de este fracaso de esta mujer de encontrarse con sus amantes, le va a llevar a la reflexión. Y ella dirá, me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba antes que ahora.
Dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que le ofrecían a Baal. Y esto tiene mucho sentido con lo que acabamos de compartir, porque ella finalmente atribuía su comida, su bendición, la atribuía a sus amantes, como lo hacía este pueblo, que le atribuían su bendición a los dioses de Baal. Por eso dice, y le multipliqué la plata y el oro y lo ofrecían a Baal, porque es lo que hacían. Ellos tenían no solamente a Dios como su Dios, sino que también estaban ofreciendo sus ofrendas y estaban también ofreciendo sus holocaustos a estos dioses paganos, como los de Baal. Luego el verso 9 dice, por tanto, nuevamente nos encontramos con un conector de conclusión. Dice, yo volveré y tomaré mi trigo. Aquí note algo interesante, que aquí cuando Dios dice tomaré, dice, ocupa la palabra mi, o sea que reconociendo o recalcando que lo que le va a quitar ahora es algo que Él le dio, porque Él dice que era de Él. Dice, tomaré mi trigo a su tiempo, mi vino a su sazón, mi lana, mi lino. Entonces aquí deja claramente que quien estaba retribuyendo, dando toda esta bendición, era Dios. Y era Dios quien ahora, por causa de que ella no reconoció quien le daba todas estas bendiciones, entonces Dios va a retirar su bendición sobre ella con el fin de persuadirla. Esto es lo que nos dirá el texto. Dice el verso 10, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano, ni siquiera sus dioses paganos, sus dioses hechos por mano de hombre, que tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Entonces nadie la podrá librar de mi mano, porque Dios dejará claro que Él es el único Dios verdadero sobre todo lo que existe, sobre todo lo creado y aún lo que no se ha creado. Dios es el soberano y único creador del universo y de todo lo que existe. Luego el verso 11 dice, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo, y todas sus festividades. Es decir, que ahora, amados hermanos, vendrá un tiempo de dolor, un tiempo de tristeza. Ya no habrá gozo, ya no habrá fiesta, sino que ahora viene todo lo opuesto. Es un contraste lo que está mostrándonos el autor en estos pasajes. El verso 12 dice, y haré telar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes. Y nuevamente vemos este escenario de atribuir su bendición, de atribuir todo lo que tenía a sus amantes. Y incluso dice mi salario, como que ella se lo había ganado, porque ella vendía su cuerpo a sus amantes. Entonces, amados hermanos, vemos cómo Dios representa aquí la infidelidad de este pueblo a través de este relato de esta mujer adúltera que abandonaba a su marido para ir tras sus amantes. Y dice a continuación, y la reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo. Y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus zarcillos y sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Entonces, totalmente claro el mensaje que quiere transmitir Dios a través de esta escena de un matrimonio que experimenta la infidelidad
de parte de una mujer que abandona a su marido, que tiene hijos con sus amantes, pero vemos este marido que la sale a buscar, que la trae, pero cuando la trae, ella da a luz los hijos de fornicación y por eso viene, por cada hijo, viene también una sentencia de parte de Dios. Pero a la vez también vemos como a través de todo este relato vemos a un Dios que interviene con amor, no con una intención de destruir, de castigar, por hacer daño, sino que todo lo contrario. Dios interviene con amor. Dios interviene señalando una intervención amorosa, de cuidado, de rescatar, de poder salvar, de poder hacer volver a este pueblo infiel. Y luego el verso 14 nos muestra un conector muy importante, ya que es un pero, que nos va a hablar una contraposición, un contraste. Dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Ese atraer nos deja claramente un énfasis a que hace una acción amorosa, no es algo forzado, no es algo brusco, sino que atraer tiene una connotación de una acción amorosa. Yo la atraeré y la llevaré al desierto, haciendo alusión que en el desierto hay una intimidad, en el desierto solo estarán ellos y allí dice, hablaré a su corazón. O sea, finalmente allí nadie nos molestará, nadie intervendrá en lo que yo le voy a decir. Y esta acción es una acción amorosa de parte de Dios, que a pesar de la infidelidad de este pueblo, Dios busca los medios y Dios actúa con un amor bondadoso, con un amor genuino hacia su amada, con el fin de hacerla volver, de restituir esta relación amorosa, este pacto de amor que un día hicieron. Dice, y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Esas viñas tienen alusión al gozo, a la alegría, a las fiestas. Y el valle de Acor nos muestra un lugar donde en algún minuto de la historia hubieron sucesos de conflictos, de condenación, pero Dios vuelca esta situación para traer una esperanza, para dar una salida. Dios va a tornar lo conflictivo en algo que trae una esperanza. Y esa esperanza es la que Dios trae a través de este gesto de amor que hace al atraerla y llevarla y conducirla al desierto. Dice, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en los días de su subida de la tierra de Egipto, cuando Dios la libertó a este pueblo con mano poderosa de la mano del faraón. Y allí cantaron con mucha alegría, con mucho gozo. Y recuerda ese evento histórico que Dios les trajo libertad. Y allí ellos experimentaron la alegría, el gozo pleno, la libertad que Dios trajo por medio de Moisés. Luego el verso 16 dice, y en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ichi y nunca más me llamarás Baali. Aquí lo que quiere decir es que en aquel tiempo está profetizando, que en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás mi Señor, mi Dios, mi único Dios, y ya nunca más me llamarás Baali, como queriendo decir un Dios lejano, un Dios de mentira, sino que me llamarás
como tu único Dios, porque yo soy tu único Dios. Eso es lo que Dios está queriendo hablarles a través del profeta. El verso 17 dice, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Y aquí hay algo muy interesante, amados hermanos, porque en el verso 16 dice, y en aquel tiempo, y luego en el verso 18 nuevamente dice, y en aquel tiempo, y luego en el verso 21 nuevamente nos encontramos con esa palabra, y en aquel tiempo. Y allí nos está hablando, hermano, en cada esos de en aquel tiempo, está hablando de manera profética, son profecías porque está hablando a tiempo futuro, y en aquel tiempo. Acá dice en el verso 18, y en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo y con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Aquí está hablando claramente, amados hermanos, que Dios va a restituir ese pacto de paz, ese pacto que ha hecho con este pueblo. Y Dios traerá esa restauración, Dios traerá nuevamente esa esperanza de esa promesa que Dios ha hecho con esta nación. Y dice, y te desposaré conmigo para siempre, ya no de manera momentánea, de manera parcial, sino para siempre, está diciendo, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y esto es importante señalarlo, amados hermanos, porque Dios no está pasando por alto los pecados de su pueblo, sino que Dios está interviniendo sus vidas, está castigándolos con el fin de disciplinarlos para que ellos se vuelvan a Él, para que de esta manera Dios pueda reconciliar su relación, pueda restaurar el pacto que ha hecho con este pueblo. Por eso habla de justicia, juicio, benignidad y misericordia, porque Dios ha tenido misericordia y lo hemos podido ver durante el desarrollo de todo este libro. Dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. O sea, está hablando que ahora entre esta relación habrá fidelidad, no como en lo que acabamos de comentar aquí en estos pasajes donde esta mujer adúltera ha actuado constantemente de manera infiel, yéndose atrás de sus amantes y dando a luz hijos de fornicación. Y conocerás a Jehová, dice. Y nuevamente nos encontramos con esta palabra, y en aquel tiempo, dice, y en aquel tiempo responderé, dice Jehová, yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra, y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra. Aquí, amados hermanos, esto lo dijimos al comienzo de este libro, donde el significado del nombre Jezreel significa Dios dispersa, que es precisamente lo que Dios está permitiendo que experimente este pueblo que ha sido infiel. Ellos van a ser dispersos, van a ser llevados cautivos, pero ese proceso a ellos los hará recapacitar, volverse a Dios, buscar a su Dios de todo su corazón. Y luego de ese proceso, cuando dice en aquel tiempo, Dios habla de bendición, lo que Él le quitó, esa provisión que Dios quita, que retira, quitaré mi lino, quitaré mi aceite, quitaré mi trigo. Aquí en aquel tiempo, dice Dios, responderá, dice Jehová, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Aquí está Dios devolviendo todo lo que les había quitado, porque ya pasaron ese proceso de dispersión, ese proceso de cautividad, y aquí ya está hablando
de una restauración de este pueblo. Por eso dice, y ellos responderán a Jezreel. Y dice, y la sembraré para mí en la tierra. Aquí está el otro significado de la palabra Jezreel. Ya no solamente dispersa, sino que siembra. Dios siembra para mí en la tierra. Y dice, y tendré misericordia de Lo-ruhama, y le diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Qué maravilloso, amados hermanos, lo que hemos podido presenciar en estos capítulos, cómo Dios está acá, mis amados hermanos, representando todo este episodio a través de un matrimonio que le ha tocado experimentar la infidelidad, pero Dios está restaurando ese pacto y lo ha hecho de una manera amorosa, de una manera sorprendente, amados hermanos, porque aquí veremos también este desenlace, que es lo que tiene que hacer Dios por amor. Y lo veremos en estos pasajes. En el capítulo 3, verso 1 dice, me dijo otra vez Jehová. Nuevamente nos encontramos con este verbo imperativo, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Y así este cómo nos va a mostrar una comparación, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Esto es lo que representa toda esta escena, toda esta escena que Dios le demanda al profeta de unirse a esta mujer adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, porque eso es lo que ellos le ofrecían también a estos dioses de Baal. Y aquí en el verso 2 dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Aquí, amados hermanos, debemos hacer alusión a lo que significaba comprar a alguien, redimirlo, comprar a alguien. En aquella época se daba mucho esto de comprar a los esclavos, pero el valor de un esclavo era de 30 siclos de plata. Y aquí vemos que Oseas la compra por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Este homer y medio de cebada era comida para personas pobres e incluso para animales. Entonces, estos detalles que nos muestra este pasaje nos muestra la condición en la que Oseas encuentra a esta mujer adúltera, a su esposa, a su mujer. Ya la encuentra de una manera totalmente desvalida, de una manera deplorable. Esta mujer ha perdido toda su dulzura, su belleza, y por ese motivo ni siquiera ya vale lo que vale un esclavo, sino que aquí él la consigue comprar. Le costó comprarla por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Él tuvo que comprarla a pesar de sus infidelidades, a pesar de su mal comportamiento. Él la va a buscar y la tiene que comprar para traerla con él nuevamente. Y le dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Aquí hace alusión a el cautiverio. Dice, y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Y es precisamente lo que les va a suceder. Les va a suceder que ellos tendrán que experimentar el cautiverio asirio y tendrán que ir a esa tierra pagana
y estar allí por muchos días, como lo dice aquí, lo señala este pasaje. Y luego el verso 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin éfod y sin terafines, haciendo alusión a lo que acabamos de compartir, amados hermanos, que tendrán que experimentar este proceso doloroso de cautiverio. Pero también los señala este relato de que será un proceso momentáneo, porque Dios, a través de este proceso de dolor, este pueblo se volverá a Dios de todo su corazón. Dice el verso 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y aquí, amados hermanos, hace alusión al reino mesiánico. Dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. Aquí David literalmente ya no existe, ya porque ya murió. Pero cuando hace mención de David, hace alusión al Mesías, al rey prometido, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días, haciendo mención al reino mesiánico que Cristo establecerá en la tierra, hablando de este reino milenial, donde Dios va a restaurar y cumplirá las promesas que le ha hecho a su pueblo. Y hemos llegado al fin del capítulo 3. Para estar pasando, se nos ha hecho un poco extenso ya este tiempo, ya vamos llegando a 1 hora, pero vamos a ir al tiempo de las aplicaciones contemporáneas. ¿Qué podemos nosotros tomar para aplicar a nuestra vida contemporánea de todo lo que hemos visto en estos capítulos del libro de Oseas? Podemos ver, amados hermanos, que Dios busca la fidelidad de su pueblo. Dios busca un pueblo fiel. Dios espera que le seamos fiel. También podríamos ver, amados hermanos, que Dios es un Dios justo, que no pasará por alto al culpable, que Dios, por amor, cumplirá sus promesas, cumplirá sus propósitos, pero a la misma vez también, amados hermanos, Él actuará con justicia porque Él es justo. Y lo ha hecho con su pueblo, que tendrá que experimentar este proceso terrible de ser cautivos, de ser llevados a tierras paganas y allí experimentar la soledad, el sufrimiento, la esclavitud, por causa de la dureza de su corazón, por causa de su infidelidad. También, amados hermanos, como aplicación personal, podríamos también considerar que siempre debemos atribuir todo lo que Dios nos ha permitido lograr, conseguir, tener, siempre debemos atribuirlo a Él. Y no solamente en lo material, sino también en lo espiritual. Dios es nuestra provisión, Él nos ha dado todo. Todo lo que nosotros somos se lo debemos a Él. Él es nuestro Dios, Él es nuestro sustento, Él es nuestro abrigo, amados hermanos. No podemos atribuir esas cosas a nuestras capacidades, a nuestro trabajo, a lo que hemos quizás alcanzado de manera personal. De ninguna manera, amados hermanos, debemos atribuir aquellas cosas a nuestro trabajo, a lo que nosotros hemos podido lograr, porque todo eso, amados hermanos, es provisión de Dios. Y somos totalmente dependientes
de Él. También, amados hermanos, podríamos considerar que Dios siempre va a intervenir en nuestras vidas con el fin de hacernos volver a Él. Así como lo hizo con esta mujer adúltera. Dios interviene su camino para impedir que no lograra reunirse con sus amantes. Y es precisamente lo que Dios hace cuando nuestro corazón deja de buscarle, o cuando hay tropiezos en nuestra vida, hay algo que impide acercarnos a Dios, hay algo que impide que nosotros sirvamos a Dios. Dios va a intervenir nuestras vidas con el fin de hacernos volver, porque nos ama y somos suyos, somos su propiedad. Entonces debemos considerar que Dios intervendrá en nuestras vidas por amor, no por venganza, no por destruirnos, sino con el fin de restaurar nuestras vidas. También, amados hermanos, podríamos también tomar como aplicación personal a nuestra vida contemporánea lo que Dios hizo a través de este profeta que toma a esa mujer adúltera, la va a buscar, la trae consigo, tiene que pasar esa vergüenza de tener a una mujer como una mujer prostituta, adúltera, fornicaria, y él se humilla porque debe ser muy humillante experimentar lo que experimentó Oseas. Y finalmente Dios es lo que le ha tocado experimentar con la vida del ser humano que se ha encontrado lejos de Dios en pecado. Pero Dios se ha humillado al punto de dejar su trono, su gloria, y hacerse semejante a nosotros con el fin de redimirnos, de comprarnos a precio de sangre. Él fue a la cruz y se humilló de una manera total, plena, amados hermanos, pero lo hizo por amor. Entonces no podemos pasar por alto esa acción amorosa de parte de Dios que ha hecho por su pueblo, pero a la vez también tiene una aplicación para nosotros como también sus hijos. Y Dios nos ha comprado a precio de sangre, amados hermanos, ha hecho un tremendo esfuerzo para redimirnos, entregó su vida por nosotros, y eso debe, amados hermanos, darnos una honra, darnos una alegría, porque Él nos hizo suyos, nos hizo su propiedad, nos ha comprado, nos ha librado de la esclavitud del pecado. Y eso, amados hermanos, es un motivo de darle honra, de darle gloria y de servirle con todo nuestro corazón. No me seguiré extendiendo, amados hermanos, porque ya hemos llegado a una hora de transmisión. Que Dios les bendiga grandemente.